Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy vamos a estudiar un poco más de todas estas maravillosas enseñanzas que Dios nos da para ponerlas por obra en nuestra vida y poder así aumentar un poquitito de estatura hacia la estatura de Él, porque la verdad es que es sumamente difícil lograr una estatura perfecta como Él la tiene, y solo Él la tiene. Así es que entonces hoy vamos a por lo menos 1 milímetro aumentar nuestra estatura para ver si logramos llegar a la estatura de Cristo. Él nos envía todos estos mensajes con mucho amor para que nosotros aprendamos las maravillosas enseñanzas que Él tiene para con nosotros. Imagínense si eso es que estamos aquí en la tierra y Él se preocupa por mandarnos estas enseñanzas. Nada más imagínense cuando estemos en las alturas de los cielos, todo lo que vamos a aprender con Él. Pero para poder, estamos como en el kinder, la verdad es que estamos como en el kinder. Ahí vamos poquito a poco adquiriendo conocimiento para cuando estemos con Él es ir a la mejor de las universidades que puedan existir en el mundo. Así es que entonces aprendamos un poquitito y para eso estamos nosotros también, para aprender y para enseñarles a ustedes todas estas maravillas que el Dios nos quiere dar para que las compartamos con ustedes. Pues hoy vamos a ver el vigía invisible, siempre dentro del tema profetas y reyes, y siempre en su 930 AM, Radio Costa Rica, 930, sí. Para que nosotros aprendamos más y más y tenemos cualquier cantidad de temas en Facebook Live, en YouTube, Laicos en Acción, para que nosotros podamos aprender cada día más
de Cristo nuestro Señor. Pero antes, incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, gracias por estos manjares espirituales que nos mandas día con día para que nosotros podamos elevar nuestro espíritu 1 milímetro cada día para estar a tu altura lo más que podamos, porque adquirir una altura perfecta como tú la tienes, para nosotros es imposible. Pero con tu ayuda, sí vamos logrando por lo menos ir en crecimiento y madurez espiritual poquito a poco. Así es que hoy estamos más que agradecidos contigo por esta bella información que nos das para poderla compartir con todas las personas a las que tú quieres que llegue y para que sea de nuestro agrado, de nuestro crecimiento y también de nuestro agradecimiento para ti, Padre eterno. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el vigía invisible, el vigía invisible. Hacia el fin de la vida de Daniel, se estaban produciendo grandes cambios en la tierra a la cual más de 60 años antes, él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Nabucodonosor había muerto y Babilonia, antes alabada por toda la tierra, había pasado a ser gobernada por los sucesores imprudentes. Y el resultado era una disolución gradual pero segura. Siempre todo tiene su principio y su fin. Todo tiene su inicio, empieza muy bien, pero después hay corrupción, hay dominio, hay de todo. Y ya los imperios empiezan a decaer, empiezan a decaer. Así es que no pasó exactamente lo mismo con Babilonia. Con Nabucodonosor fue un auge increíble, una, un lugar esplendoroso, pero cuando ya él murió y vinieron los herederos o los que seguían en el trono a mandar en el reino, ya era otra historia. Y debido a esa insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido las oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Cuando estamos llenos de riquezas, de gloria, de todo, se nos olvida de dónde provienen las cosas. Se nos olvida que todo lo que poseemos le pertenece al Señor, incluyendo nosotros mismos. Se nos olvida el dolor humano, se nos olvida. Lo obviamos, no lo queremos ver. Y entonces empiezan los problemas. Y lo más importante de todo es prestarle obediencia al Señor nuestro Dios, porque Él es el dueño de todo, absolutamente todo. Él sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Nunca debemos olvidar nuestras raíces, nunca. ¿Y de dónde? ¿Cuál es la raíz principal a la que debemos estar sujetos? A Cristo Señor. Él es el que tenemos que estar siempre unidos. Y eso nunca se nos tiene que olvidar. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente.
y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Con indiferencia. Él sabía todo absolutamente de su abuelo, pero no le interesaba. Lo único que le interesaba era disfrutar la gloria que su abuelo le había heredado. Era lo único que él quería hacer, disfrutar. No tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada por Sirio, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y los persas. Pero dentro de la fortaleza, al parecer impugnable, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates y abastecida por abundantes provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y dedicaba su tiempo a la alegría y a las orgías. Él se dedicó, perdóneme la expresión, a vivir la vida loca, a vivir la vida loca. No tenía problemas económicos, no tenía problemas de alimentación, supuestamente estaba seguro dentro de las murallas de la ciudad, así es que no tenían ningún tipo de problemas y se sintió seguro, seguro en lo que poseía, cuando debía haber puesto sus ojos en el Señor. Eso es lo que debía haber hecho, porque la verdad es que cuando verdaderamente estamos seguros es cuando estamos tomados de la mano del Señor, del Señor. Pero en medio de su vida enloquecida y de las orgías y todo, no iba a estar pensando en el Dios verdadero, porque cuando uno está lleno de delitos y pecados, lo menos que uno hace es volver los ojos al Señor. Eso es lo menos que uno hace. Pues habiendo quedado la razón destrotada por una embriaguez desvergonzada y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín, ordenó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada, absolutamente nada, era demasiado sagrado para sus manos. Recordemos que en aquellos años los reyes se creían dioses y que ellos estaban por encima de todos. Y también creyeron que estaban por encima del rey de reyes y señor de señores. Y nada era demasiado sagrado para que lo pudiera tomar en sus manos. Entonces fueron traídos los vasos de oro y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Ay, qué duro que es cuando uno ve las personas adorando a esos dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera, de bronce, de lo que sea, de porcelana, de lo que quieran ustedes, de yeso también. Todo eso es idolatría, aunque uno la quiera disfrazar y aunque uno diga, no, es que él es esta imagen es la representante del Dios verdadero y es a él al que le voy a dar mi adoración y mi honra y mi gloria. No es cierto, no es cierto. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar.
La única forma de no dejarnos engañar es leyendo las escrituras y dejando al Señor que gobierne nuestras vidas y que dirija todos nuestros movimientos. Pero Belsasar no le interesaba a él eso. Lo que le interesaba era disfrutar, sentirse en ese momento superpoderoso y que podía hacer hasta con Dios lo que a él le daba la gana. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra. Pero un vigía divino, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar al desenfreno, a su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazó en la pared del palacio, con caracteres que resplandecían como fuego, palabras que, aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, era un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes, ahora atormentados por la conciencia. Cuando estamos en los placeres mundanales, nos olvidamos del Dios verdadero y nos olvidamos que hay un testigo celestial que mira absolutamente todas nuestros movimientos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, todo lo está viendo. Pero cuando entonces viene el descubrimiento de los horrores que uno está haciendo, ahí es donde uno le salta la conciencia de lo malo que está haciendo, de lo malo que ha hecho. Y entonces lo que hace uno es temer. Pero bueno, acallada quedó la ruidosa alegría. Todo en aquella orgía era fiestas, gritos. Bueno, pero de un momento a otro todo el mundo se quedó en silencio. Nada más imagínese lo que es estar en una fiesta y que una mano misteriosa que salió de algún lado y no hay quien la sostenga, empiece a escribir en una pared unos caracteres especiales que uno ni siquiera entiende qué es lo que está escribiendo. Y mientras que hombres y mujeres, dominados por un temor o un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de una vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes había prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos, desfigurados por el miedo. Se oían gritos. Y cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad del terror. No es lo mismo un susto que uno se lleve. Es más, ni siquiera un temblor común y corriente lo asusta a uno tanto. Esto debe ser un terror indescifrable. Uno no puede explicar esa clase de temor porque nunca ha estado uno en visión con un asunto de estos. Belsasar era el más atemorizado de todos. Él era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del vigía invisible,
representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey se quedó paralizado de miedo. Su conciencia se despertó. Se desataron las ceñiduras de sus lomos. Sus rodillas se batían la una con la otra. Belsasar se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle, ¿por qué obras así? Ahora comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber despreciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Dios nos da oportunidades que nosotros las despilfarramos. El dinero, la salud, el matrimonio, el trabajo, los bienes que nosotros tenemos, todo es dado por Dios. Es nuestra, nosotros tenemos que tenerlo en mayordomía. Y tenemos que darle cuentas a Dios de todo eso. Tenemos que darle cuentas del tiempo. Tenemos que darle cuentas a Dios. Y son oportunidades que el Señor nos da para salir adelante con nuestra familia, por el bienestar nuestro, por tener una buena salud y sobre todo por tener una comunión con Él. Es lo más importante. Y que le agradezcamos los bienes que Él nos da. En vano trató el rey de leer estas letras ardientes. Encerraban un secreto que él no podía sondear, un poder que le era imposible comprender o contradecir. Desesperado, se volvió hacia los sabios de su reino en busca de ayuda. Su grito frenético repercutió en la asamblea cuando invitó a los astrólogos, caldeos y adivinos a que leyesen la escritura. Prometió: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Nosotros vemos a través de la palabra el color púrpura. Era un color sumamente difícil de conseguir. Tenían que morir cientos de caracoles para poder obtener un frasquito así de ese color. Y era tan caro, que solo los reyes y las altas personalidades podían utilizar este color púrpura. Por eso les prometía: serás vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello. Y el reino se enseñoreará el tercero. Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza, ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. Y ese es otro de los problemas que tenemos, que nosotros estamos acostumbrados a traficar con dinero. Tanto tienes, tanto vales. A todo le ponemos precio. Y a Dios no se le puede comprar con precio. Él es el dueño de todo. ¿Qué le vamos a dar? No hay nada suficiente para pagar. ¿Cuánto daría una persona enferma por la salud? ¿Cuánto daría una persona por rescatar a un hijo descarriado? ¿Cuánto daría una persona por sentirse amado y respetado? Pero Dios no se puede comprar ni vender.
Y eran letras escritas por Dios, no era otra cosa. Todos los sabios no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Nadie, absolutamente nadie, podía descifrar cuál era el mensaje que había sido escrito en la pared. Nadie. Entonces, la reina madre recordó a Daniel, quien más de medio siglo antes había dado a conocer al rey Nabucodonosor el sueño de la gran imagen y su interpretación. Dijo ella: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu, ciencia, entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas. Es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él mostrará la declaración. Solo él en todo el reino podía hacer la declaración de lo que estaba escrito en él. ¿Por qué? Porque él adquiría sabiduría de lo alto. El rey de reyes y señor de señores le mostraba absolutamente todos los tesoros escondidos. Le mostraba todas las interpretaciones, porque él tenía una comunión con Dios. ¿Quiere sabiduría? Tenga comunión con Dios. ¿Quiere tener comunión con Dios? Guarde sus mandamientos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Dios ama a los que le obedecen. Entonces Daniel fue traído delante del rey y haciendo un esfuerzo por recobrar la serenidad, Belsasar dijo al profeta: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y que mostrasen su interpretación. Será vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Mire, cualquier ser humano que no esté en comunión con Dios, eso ahí sí vamos a interpretar, vamos a decir. Es más, la mayor parte de los adivinos y astrólogos y toda esa gente que tanta gente consulta, confunden la mentira con la verdad. Porque son mentirosos y dicen un montón de mentiras. Y la gente se los cree, que es lo peor. Pero si uno les habla de la palabra de Dios, no, fue escrita por hombres, esa no me interesa. Pero las estupideces que le dice un astrólogo o un adivino, esas sí las creen. Son hombres, pero sí se las creen. Ante aquella muchedumbre aterrorizada estaba Daniel en pie, imperturbable frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo. No para hablar palabras de adulación
sino para interpretar un mensaje de condenación. Digo entonces, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. Él no le interesaba ningún puesto. Ya él había tenido los puestos que Dios le había querido dar y que el rey le había otorgado sin que él se los pidiera. Y había sido más lo que él había ganado que lo que no tenía. Ya no le interesaba, no ni antes ni después le interesaron esas promesas. El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero no le había enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de cómo el Señor había obrado en él, del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como del castigo divino que mereció su orgullo y del subsiguiente reconocimiento que había expresado acerca del poder y la misericordia del Dios de Israel. Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestaba atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Entonces me pregunto, ¿cuántas veces nos llegan mensajes del Dios verdadero? ¿Cuántas veces el Señor extiende su mano amorosa a través de una persona para que nosotros volvamos los ojos a Él y no queremos obedecer? No queremos aprender. No nos interesa. Lo único que nos interesa es seguir en nuestra vana manera de vivir. Hasta que se cosechan las consecuencias de nuestra rebelión. Y entonces, con toda osadía, le decimos al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y si yo he ayudado a los pobres, si yo he atendido a los enfermos y empezamos a decir todo lo que hemos hecho bueno, pero no decimos lo que hemos hecho mal. Y el profeta le declaró, y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas. Bebiste vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Cuántos de nosotros honramos a dioses de piedra, de oro, de metal, de madera, que no ven, que no oyen? Se honran y no se honra al Dios verdadero. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Volviéndose hacia el mensaje enviado por el cielo, el profeta leyó en la pared: Mene, mene, tekel upharsin. Mene, mene, tekel upharsin. No sé si así se pronunciará, pero yo lo pronuncio así.
La mano que había trazado los caracteres ya no era visible, pero aquellas 4 palabras seguían resplandeciendo con terrible claridad. Y ahora la gente escuchó con aliento y suspenso mientras el anciano profeta explicaba: la declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. Mene significa contó Dios tu reino y lo ha rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, su reino fue roto y es dado a medos y a persas. O sea, ya no había nada que hacer. Remataron el reino, lo pesaron al rey en la balanza, fue hallado falto y el reino se acabó y es dado a los medos y a los persas. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de la culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. Y mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarles a reverenciar la ley. Había declarado acerca de aquellos cuyo juicio llegaba ahora hasta el cielo: curamos a Babilonia y no ha sanado. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Tenemos que esperar a caer y que ya estemos contratiempo, prontos a morir, y en medio de nuestra desesperación no encontramos palabras de arrepentimiento, ni ponernos a cuentas con Dios, ni dejar de justificarnos por qué adoramos ídolos. Porque mi mamá y mi papá y mi abuelo y mi tatarabuelo y mi esposo y mis hijos y todos ellos adoran esos dioses. Y no, yo no estoy adorando a ningún dios de esos de piedra, no, estoy adorando al Dios del cielo. Lo que pasa es que esa es la imagen que lo representa. Y nos justificamos, a pesar de que sabemos que no debe ser. Cuando el profeta dejó de hablar, el rey ordenó que se le recompensase con los honores prometidos. Y en consecuencia vistieron a Daniel de púrpura y en un cuello le fue puesto un collar de oro, y pregonando que él fuese el tercer señor del reino. Más de un siglo antes, la inspiración había predicho que la noche de placer, durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios, se verían de repente trocada en ocasión de miedo y destrucción. Y ahora, en rápida sucesión, se produjeron uno tras otro los acontecimientos portentosos que correspondían exactamente a lo descrito en las Sagradas Escrituras, antes de que hubiesen nacido los protagonistas del drama, porque como Dios conoce el fin desde el principio, Él ya había, a través de sus profetas, predicho lo que se iba a pasar esa noche. Y vamos a leer Jeremías 51, 31, 32. 51, 31, 32. Vamos a leerlo. Primero que todo, les tengo que informar que toda esta enseñanza está en Daniel 5 y que los invito a que la lean para que amplíen más la información. Jeremías 51, 31, 32. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados,
las baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Y se consternaron los hombres de guerra. Pues mientras estaba todavía en el salón de fiestas, rodeado por aquellos cuya suerte estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de que su ciudad era tomada por el enemigo, contra cuyos planes se había sentido tan seguro. Los vados fueron tomados, se consternaron los hombres de guerra, según dice Jeremías 51, 31, 32. Y aún mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a los dioses de plata, de oro, los medos y los persas habían desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya en pie de la muralla del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos, como langostas. Jeremías 51, 14. Jeremías 51, 14. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Yo te llenaré de hombre como de langosta, y levantarán contra ti gritería. Gritería. La misma noche fue muerto Belsasar. Bueno, sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Desde el salón donde ellos estaban se oían los gritos de los soldados que estaban ingresando a la ciudad. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y un monarca extranjero se sentó en el trono. Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Al revelarles el Señor en visión los acontecimientos futuros, había exclamado: ¿cómo fue presa Cesar y fue tomada la que era alabada por toda la gente de la tierra? ¿Cómo fue Babilonia por espanto entre la gente? ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto entre la gente? Del grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre la gente. En un instante cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles y sus fuertes. Dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Te puse lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esa es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Y vamos a leer una seguidilla de Jeremías. Vamos a leerlos. Primero que todo vamos a leer Jeremías 51, 41, 50, 23 y 50 y 46. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? También quebrantaré por medio de ti al pastor y al rebaño. Quebrantaré por tu medio al labrador y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y habrá violencia en la tierra. Dominador contra dominador. Jeremías 51, 8, versículo 8 y 56. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá
sane. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Dará la paga. Va así el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente y sus alas y sus altas puertas fueron quemadas al fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra. Lugar maldito para siempre. La inspiración lo había declarado. Y vamos a leer Jeremías 51, 58, Isaías 13, 11, 19, 22 y 14, 23. Espérese para ver. Dice Jeremías 50, 24, 25, 33 y 34. Te puse lazos y fuiste tomada a Babilonia. Y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que las tomaron cautivos los retuvieron. No los quisieron soltar. El redentor de ellos es fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Isaías 51, 58. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13, 19, 22. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni será morada en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Cercano al llegar está tu tiempo, y sus días no se alargarán. Isaías 14, 23. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escoba y destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que le pasó a Babilonia. Y vamos a leer Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti. Desciende, siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono. Siéntate, calla y entre tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No le hiciste misericordia y dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, delicada la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, no conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente
en un mismo día, orfandad y viudez. En toda tu perfección vendrán sobre ti por la multitud de las adivinanzas y de tus muchos agüeros, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y no más. Vendrá sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás. Vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y con la multitud de tus agüeros en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortificarás. Te has fatigado en la multitud de tu consejo, perezcan ahora y se defiendan los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, no salvarán sus vidas del poder de la llama y no habrá quien te salve. Todo eso le ocurre, bueno, le ocurrió en su momento a, a, a Babilonia, pero todo eso le ocurre a las personas que se basan en sus propios esfuerzos, que siguen adelante por ellos mismos. Para ellos no existe nadie más que ellos mismos. Todo esto, si ustedes quieren leerlo, analizarlo, aprendérselo y aplicarlo a uno mismo, porque uno tiene que aplicar las cosas primero que todo a uno mismo. Lo encontramos en Isaías 47, del 1 al 15. Isaías 47, del 1 al 15. Y les invito a que lo estudien y que lo analicen y lo lean. A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinarse, perdón, si iba a cumplir los propósitos del vigilante y el santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y se desapareció su poder. Porque cuando nos olvidamos que existe un Dios verdadero y no queremos volver nuestra mirada a Él, ocurren todas estas cosas. Sea un rey o sea un plebeyo, sea quien sea. Porque todos tenemos nuestra oportunidad de salir adelante. Todos. ¿Aprovechamos la oportunidad? Bueno, adelante, qué dicha. Pero cuando estamos en la cumbre nos olvidamos del Dios verdadero. O simplemente no creímos y no la aprovechamos, o nos dio pereza, o la obviamos, o dijimos, no, eso no es para mí. Pero la desaprovechamos. Y no hay nada más no hay nada peor que un talento desperdiciado. Y Dios a todos nos dio talento para hacer las cosas que teníamos que hacer. Nosotros sabremos si las aprovechamos o no las aprovechamos. Y si las aprovechamos, si las sabemos mantener o no las sabemos mantener. Si le damos gracias a Dios o no le damos gracias a Dios. Pero si no le damos gracias a Dios, se desvanece y se desaparece el poder que nos habían dado. Y aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, su propósito divino predominante está obrando manifiestamente a través de los siglos. Fue esto lo que vio el profeta Ezequiel en la maravillosa presentación que se dio durante su destierro en la tierra de los caldeos, cuando se desplegaron ante su atónita mirada los símbolos que revelaban un poder señoreador que rige los asuntos de los gobernantes terrenales. A orillas del río Chebar, Ezequiel contempló un torbellino que parecía venir del norte, una gran nube,
con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía de ámbar. Cierto número de ruedas entrelazadas unas con otras eran movidas por 4 seres vivientes. Muy alto por encima de ellos, de esto se veía una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas. Y vamos a leer Ezequiel 1:4 y 26 y capítulo 10, versículo 8. Ezequiel 1:4 y 26. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel 10:8. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, debajo de sus alas. Las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que en la primera vista parecían confusas, y sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines, impelían aquella rueda. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia divina. Todos los acontecimientos se hallaban bajo el control divino. Todo, absolutamente todo está bajo el control divino. Hasta estos mismos reinados, ellos fueron puestos y fueron quitados, pero uno tras otro iba abriendo el camino para la venida de Cristo Jesús en su primera venida. El idioma, los griegos, la Biblia fue traducida a los griegos, Roma hizo carreteras para que, para ir y venir desde Roma hasta Jerusalén y otras ciudades, y así sucesivamente. La circunstancia necesaria se fue preparando para la primera venida de Cristo a esta tierra. Todo tenía una razón de ser y sucedió como el Señor lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque todo está bajo un control divino. El que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de la tierra. Las naciones son probadas de acuerdo a las elecciones tomadas, decidiendo su destino. Y Dios rige todo para cumplir sus propósitos. Todos los acontecimientos predichos se han cumplido hasta el día de hoy, y todo lo que falta se cumplirá inminentemente. Todo, absolutamente todo. Él abrió todas las puertas para su primera venida y organizó todo los reinados, los mundos, todo lo fue organizando para cuando él viviera en su primera venida. Y ahorita, en este momento, él está organizando todo para cuando él venga en su segunda venida. Y ahí hemos visto cómo se han ido desenvolviendo todas las cosas que han ocurrido desde la primera venida hasta el día de hoy. Pero que todas las profecías y todo lo que está escrito se cumplirá, porque Él es el que tiene el control divino.
Él tiene control sobre todo. Él pone reyes, quita reyes, pone jefes, quita jefes, pone líderes, quita líderes. Todo, todo, absolutamente todo se está preparando para cuando Él venga en su segunda venida. Algo grande y decisivo está por acontecer. Estamos en vísperas de una crisis espectacular. La Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. Las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo hacen desfallecer los corazones de los hombres. Y vamos a leer Mateo 24, del 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Isaías 24, versículos 1 y 2. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así como al que lo recibe, como al que lo recibe. Isaías 24, 3, 6. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Joel, unos 15, 18, 12. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destructor por el Todopoderoso, como destrucción por el Todopoderoso. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. La vida está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Jeremías 4, 19, 20. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida de repente, son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que hay otro semejante a él. Tan tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Salmo 91, 9, 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Miqueas 4, 10, 12. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual lo juntó como gavillas en la era. Y para terminar, Jeremías 30, 18. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de la tierra de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el tiempo será sentado según su forma. Esto es para los que amamos al Señor. Vamos a volver, vamos a volver. Nos va a hacer volver a los que éramos cautivos, nos va a hacer volver. Pero para eso hay que temerle, creerle, respetarlo, cumplir sus mandamientos
y estar tomados de la mano de Él, que no es fácil, no es fácil, que es dificilísimo, sí es dificilísimo, pero no imposible. Y tomados de la mano de Él, lo vamos a lograr. Y Él está preparando todo para su segunda venida. Nosotros somos los que sabremos si queremos quedarnos o si queremos estar con Él cuando Él venga en su segunda venida. Pues este es el tema que les traía para hoy, apasionante, lindísimo, pero ahí vamos para seguir adelante. Nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Bendiciones para todos. Feliz fin y principio de semana.